Eh, Más que conocido, doctora, ya pues muy amigo de Panamá. Llevo tal vez inmerecidamente, como le decía el doctor Maximiliano, asistiendo a este evento hace más o menos 8 años, en virtud de una amistad con el doctor Abel Zamorano y con todo el equipo del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Además hemos de alguna manera arrimado las dos instituciones, el Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil, y hemos hecho algunas cosas y aspiramos a hacer más, avanzar en este tema académico. De manera que muchas gracias a los organizadores, al Instituto y al doctor Zamorano por la reiterada invitación. A mí me tocó bailar con la más fea, porque este es un tema muy sensible para el país. Entonces, lo haré por invitación y sugerencia del comité organizador, pero en el marco del sumo respeto por los diferentes intereses que aquí se cruzan entre víctimas, victimarios y todo lo que le ha pasado al país, con lo que vamos a hacer el análisis de la manera más técnica posible y respetuosa. Vamos a hablar entonces de la responsabilidad del Estado por el control y la vigilancia de los medicamentos. Y ya ustedes los panameños sabrán para dónde vamos. Los que no lo son, los vamos a poner en contexto, ¿sí? Un poco haremos el recuento, este es el contenido que nos proponemos desarrollar. Hacemos un recuento de la reglamentación de la Constitución Política y una mención muy general sobre el marco legal y las autoridades de control en cada país, tanto en Colombia como en Panamá, simplemente a título informativo. La responsabilidad de los particulares, y vamos a explicar por qué no solamente vamos a hablar del Estado, sino que hay que enganchar de alguna manera allí en el debate a los particulares. El título de imputación y las discusiones que se vienen presentando en Colombia, en Panamá, Norteamérica, en la Unión Europea sobre el título de imputación y la clase de responsabilidad, en este caso de productos. Causales de exoneración y haremos una breve y final referencia al caso panameño. La reflexión inicial es que el título se queda corto, pues por la sencilla razón de que en el tema de medicamentos no participa exclusivamente el Estado en su potestad y atribución legal y constitucional de controlar, de vigilar y de regular el tema tan sensible como es. No estamos hablando de un vehículo ni una crema cosmética, sino de los medicamentos para la salud de las personas, ¿sí? Entonces, desde luego que hay una responsabilidad estatal, que ya la vamos a analizar en su fundamento constitucional y legal, pero digo que se queda corto el título porque si no invitamos a los particulares, fabricantes, productores, comercializadores, vendedores, como sea en la cadena, pues entonces nos quedamos en la mitad del debate. Y de alguna manera, anticipándome, yo creo que eso puede estar pasando en algunas de las más de 250 demandas que cursan en este momento en el país por ese tema. Entonces, hablamos de responsabilidad del Estado por esa vigilancia y control, y hablamos de la responsabilidad de los particulares, que generalmente son los laboratorios de derecho privado, grandes empresas en el mundo, que producen, comercializan, fabrican y distribuyen a nivel mundial sus medicamentos. Esa es la razón por la que digo que se queda un poco corto el título. Estamos en una sociedad de riesgo y esa mención del riesgo desde luego tiene influencia en los títulos de imputación de la responsabilidad. Por eso la importancia de hacer esta mención introductoria. No los vamos a definir por el tiempo desde luego, pero hablamos de los principios de precaución, del riesgo de desarrollo o riesgo de progreso, de un riesgo admitido, de un riesgo autorizado, de un riesgo regulado por el Estado,
del riesgo creado, el riesgo-beneficio, cómo gestionan los gobiernos y los particulares empresarios el riesgo, y de los nuevos riesgos que en la medida que avanza la humanidad, la ciencia, la creación, la tecnología, hay unas comodidades para el ser humano, pero también se acompañan cada vez de más riesgos. Cómo se manejan esos riesgos y qué influencia tienen ellos en los regímenes de responsabilidad y en los regímenes de imputación de responsabilidad para el Estado, para los particulares. Y entonces vemos aquí rápidamente unas imágenes que ilustran los laboratorios, medicamentos y vacunas, los alimentos modificados genéticamente, los enlatados, los suplementos dietarios ahora que se los venden a usted por el teléfono muy fácil, las promesas estéticas, todo el tema de bebidas energéticas, el tema de juegos infantiles, piscinas, deportes en general, industria cosmética, productos dermatológicos, actos quirúrgicos, las prótesis y los implantes mamarios, industrias de gases, químicos, hidrocarburos, productos inflamables, estaciones de servicio, actividades de la construcción. En particular en Medellín tenemos un evento que tal vez desató lo que ha venido pasando en el país con el tema de la construcción, de gran impacto, el tema de escaleras, ascensores, insumos de cocina, electrodomésticos, gasodomésticos, transportes industriales, transporte de pasajeros, transporte aéreo, marítimo, riesgo por todas partes. Mejor dicho, estamos aquí de milagro. Ustedes para venir a este recinto hoy cruzaron y vencieron muchos riesgos, tanto que aquí están, ¿sí? Pero en el camino varios se van quedando. Y no propiamente por el riesgo de la edad, sino por estos riesgos y otra infinidad de riesgos. Sistema de frenos, neumáticos, el asbesto, el glifosato para Colombia, las hidroeléctricas, que también tenemos el caso en Antioquia, de uno de los riesgos más grandes y amenazó con ser uno de los siniestros más grandes del mundo. En fin, el mundo del riesgo y la influencia que tienen los títulos de imputación. Entonces, en esa actividad de producción y comercialización de medicamentos, pues nos tenemos que trasladar un poco al tema del régimen de productos. Tengo aquí, muy contento por tenerlo a mi lado, pero más o menos intimidado, al maestro Javier Tamayo, que viene estudiando ese tema hace más de 20 años, inclusive presentó un proyecto de ley al gobierno en su momento, que fue desatendido y eso lo ha tenido todavía hasta los días presentes intranquilo. Entonces, en Colombia tenemos el artículo 78 y para Panamá un artículo muy puntual sobre medicamentos. Consultando encuentro que el Estado deberá desarrollar una política nacional de medicamentos que promueva la producción, disponibilidad, accesibilidad, calidad y control de los medicamentos para toda la población del país. Digamos que la norma panameña es más puntual en lo que al objeto de la conferencia se refiere que la misma norma colombiana. Y esto pues no lo vamos a desarrollar, pero a título informativo tenemos lo que ha pasado en Colombia desde 1959 hasta el Estatuto del Consumidor en 2011 y las autoridades que se encargan del control de los medicamentos, que es el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y en Colombia el INVIMA. Para el caso panameño tampoco falta reglamentación. Estos son apenas unas normas, unas leyes, pero detrás de estas normas hay una serie de decretos, circulares, directivas, resoluciones absolutamente técnicas en cada una de las dependencias. Panamá es de 1963, yo diría que la ley primera de 2001 es la que más reglamenta el tema de medicamentos, el decreto 93 del 97, y lo que es el INVIMA en Colombia es en Panamá la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, adscrito al Ministerio de Salud, que su función es garantizar a la ciudadanía que los medicamentos y otros productos para la salud humana sean seguros y eficaces por medio del registro sanitario, auditorías, vigilancia y control permanente que se realicen a los establecimientos, lugares de producción y expendio en la República de Panamá. Es una norma extensa, es una norma técnica, algo entendemos los abogados,
más las personas dedicadas al Sistema Nacional de Salud y el Sistema Nacional de Farmacovigilancia que existe en el mundo y que también está reglamentado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, reglamentación constitucional y legal no falta, está muy completa, muy actualizada y absolutamente científica y técnica, repito, que escapa inclusive al conocimiento de quienes somos abogados. Solo destaco 2 artículos de esa ley primera de 2001 de ustedes los panameños, y es un deber de control previo, control posterior y farmacovigilancia. Ese deber, esa responsabilidad, desde luego se le atribuye al Estado, pero el artículo siguiente habla de la responsabilidad de los proveedores. Ahí es donde vemos los 2 círculos del inicio de la conferencia, que nosotros no podremos desligar válidamente lo que es la responsabilidad del Estado si no tenemos en cuenta, si no participamos, si no invitamos a ese debate jurídico a los particulares productores o proveedores, de tal manera que es consecuente entonces y es completo, es más omnicomprensivo el debate si lo hacemos desde las 2 ópticas, porque si no en una de ellas pues quedaríamos cortos para el análisis, y entre otras cosas los factores de imputación pueden variar, la participación puede variar, la atribución de culpa, de imprudencia, de negligencia o la imputación a título objetivo, es decir, son tantos los actores que en uno u otro caso podemos tener algunas diferencias en el análisis jurídico para la imputación de la responsabilidad. Y ahí llegamos al título de imputación. Se destaca en el mundo 2 sistemas líderes que en esto han avanzado más que los demás países, que es el sistema norteamericano y el sistema o la reglamentación de la Unión Europea. Es una directiva de 1985. El tema colombiano que lo referiremos y desde luego la Organización Mundial de la Salud. Digamos que ahí hay unos referentes que marcan directrices legales y estatutarias para el mundo en el tema tan sensible como es el de medicamentos. Y al conectarlo con la reglamentación de la responsabilidad por productos defectuosos, empezamos a encontrar unos elementos comunes de la responsabilidad civil y unos elementos particulares regulatorios de la responsabilidad por productos defectuosos, que habrá que hacer alguna armonización con las dificultades técnicas y jurídicas que eso implica. En el tema de responsabilidad de productos, esa evolución y lo hablaban esta mañana quienes hablaron de consumidores con tanta propiedad, que es un tema de absoluta sensibilidad, y más si ese producto es farmacéutico, por la producción de bienes y servicios en masa, gran cadena de intermediarios que intervienen desde la producción hasta el consumo final, formas de distribución e innovaciones tecnológicas, facilidades para adquirir bienes vía internet, inclusive de otros países. Usted coge su celular y por Instagram compra un producto que se hace en la China, en Japón, en Estados Unidos o en el Ecuador y le llega a los 3 días por correo. Y eso no pasó por ningún control del INVIMA, ninguna frontera. Comercio electrónico que mencionaba el doctor Maximiliano y pautas de seguridad transfronterizas con evidentes diferencias regulatorias de cada país o de cada grupo de países, en este caso pues el tema de la Unión Europea. Entonces, el debate no es fácil. ¿Por qué? Porque la discusión se centra, repito, en esa mixtura entre los elementos conocidos de la responsabilidad civil con los elementos propios de los productos defectuosos. Encontramos entonces tendencias para que el título de imputación sea una responsabilidad con culpa, la responsabilidad subjetiva, la regla general de la imputación de la responsabilidad civil, o una responsabilidad con culpa presunta o una responsabilidad objetiva. Y también el debate si los elementos son de la responsabilidad contractual o extracontractual. De una vez anticipamos la tendencia en la Unión Europea, la tendencia en la regulación del Estatuto del Consumidor, en la protección del consumidor, en la parte débil de que hablaban esta tarde los profesores que nos antecedieron, pues hombre, es una responsabilidad extracontractual.
porque es que de lo contrario estaríamos vinculando el negocio jurídico del contrato únicamente entre las partes. Y aquí puede que el adquirente final, el usuario final, no haya celebrado ningún contrato con el fabricante. Es lo más seguro, es lo más usual, ¿sí? Entonces en los particulares vamos a tener al productor en la cadena, al fabricante, al importador, al comercializador, al suministrador. Y en el Estado, repito, esa obligación de vigilar, controlar y autorizar la circulación y puesta en la sociedad del medicamento. Y hablamos entonces de títulos de imputación. Si hablamos de la responsabilidad del Estado, por lo menos para el caso colombiano, que no es ajeno al panameño, una responsabilidad por regla general, la responsabilidad por falla en el servicio. Ese es el título de imputación que se mantiene como principio general de la responsabilidad civil, por culpa, criterio subjetivo. O en Colombia, avances, otros dirán retrocesos jurisprudenciales de criterios objetivos de responsabilidad, como la responsabilidad por daño especial o por riesgo excepcional. Entonces el tema tiene grandes aristas. ¿Qué pasa con la Unión Europea? Estas son las características más importantes de la reglamentación. Lo primero que hay que decir es que en Europa es una reglamentación de hace 34 años. Ha corrido mucha agua bajo el río 34 años para acá en el tema de tecnología, de producción de medicamentos, de comercialización, de envases, de transporte, ¿sí? De cualquier producto que sea. Y ahí particularmente, en esa reglamentación líder en el mundo, encontramos que los países de la Unión no se pusieron tan fácil como en otras reglamentaciones. Si bien hay un acuerdo y hay una directiva de la Unión que vincula y obliga a todos los países que pertenecen a la Unión en Europa, dejaron muchos puntos por fuera con el argumento de que al no ponerse de acuerdo era más importante sacar la resolución, expedir la directiva y en los puntos en que no estaban de acuerdo los países miembros, dejarlos en libertad para que su legislador interno regulara asuntos puntuales. Es decir, ese no fue un parto fácil, ahí hay temas por ajustar, hay temas que no quedaron dentro del grupo de la Unión y que cada país entonces conservó su autonomía regulatoria, lo cual atenta contra el principio mismo de las directivas de la Unión y la filosofía de la Unión Europea. Y además tiene 34 años y no han levantado la mano para una actualización, el tema sigue siendo muy sensible, pero apunta a una responsabilidad objetiva, es uno de los principios, prohíbe limitar cláusulas de limitación o exoneración de responsabilidad, no serían válidas, menciona el tema e impone el tema de la solidaridad, ¿entre quién? La cadena que acabamos de referenciar. Todo esto está pues definido cada uno de los actores en la directiva y en las leyes respectivas que hemos citado, que por el tiempo pues no podremos entrar a definir, pero es un componente importante desde luego en favor de la víctima o del consumidor. Desde luego se requiere que el daño sea imputable al defecto del producto, que el perjudicado debe probar el daño, un elemento de la responsabilidad civil que aquí no cambia. La existencia del defecto y la relación causal entre el defecto y el daño. Decía el doctor Pablo Felipe Robledo ahora que hay que exonerar al consumidor, a la víctima, de que pruebe el defecto. Eso es un debate, si se invierte o no la carga de la prueba allí, porque si yo le imputo, como decía el funcionario, el profesor anterior, la responsabilidad a una estación de gasolina o a la empresa productora de petróleos en el país de que dañó mi vehículo porque eso no era gasolina sino otro elemento, pues hombre, habrá que demostrarlo, pero es un debate que está latente y está latente con algunas aristas, porque es que es muy complicado desde el punto de vista técnico salir a demostrar, y pasó en Panamá, si me adelanto un poco, ¿qué fue lo que pasó con los medicamentos? Es que los efectos se presentaron en las víctimas después de 3 años de la ingesta de los medicamentos. Entonces mírenme el manejo probatorio, técnico y científico allí, no estamos hablando de cualquier cosa. Y también dentro de los principios importantes de la directiva de la Unión
está la posibilidad de disminuir la indemnización por la conducta culposa de la víctima. Es que la víctima también tiene unas responsabilidades en el uso, en el consumo, en la administración, en la custodia del bien, ¿sí? Entonces, si el productor, el comercializador, el fabricante demuestra que la víctima lo hizo mal porque desatendió las instrucciones o las referencias médicas o las instrucciones del científico, pues también tendrá participación en el daño y con ello la consecuente reducción del monto indemnizable por participación activa de la víctima. Estos son los principios más importantes de la directiva, pero repito, es una reglamentación, aunque no de consenso total, referente en el mundo. Y si habláramos de responsabilidad objetiva, si superamos la discusión, que puede ser así, eso no quiere decir, como han entendido algunos jueces o algunos doctrinantes, que entonces no hay causales de exoneración. Frente a la responsabilidad objetiva, existen causales de exoneración. Y pensemos en la actividad peligrosa de más dominio y común, que es la conducción de vehículos. Allí, desde luego que es una actividad peligrosa. La tendencia en el mundo es que sea una responsabilidad objetiva, pero eso no quiere decir que el victimario, que el responsable, que el demandado, que el causante del daño no tenga causales de exoneración. Las generales son la causa extraña, la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero. Se mantienen en el escenario, repito, de la responsabilidad objetiva. Y aquí, adicionalmente, se incluyen otras causales de exoneración, que es cuando no se haya puesto el producto en circulación, apenas obvio y natural. Si el producto está en temas de investigación, de análisis, de laboratorio y salió al mercado fraudulentamente o sin la autorización del productor, pues hombre, habría entonces que pensar en una exoneración. Cuando en el momento en que el producto fue puesto en circulación, el estado de los conocimientos científicos y técnicos no permitía descubrir la existencia del defecto, lo que llama riesgo de desarrollo. Allí, si técnica y científicamente se logra acreditar esa circunstancia, pues a lo imposible nadie está obligado y sería entonces otra causal de exoneración, aun cuando nos ubiquemos en el tema de la responsabilidad, del título de imputación de responsabilidad objetiva. Y en la Unión Europea, estas son las causales de exoneración también, que vimos en las características que claramente se enfoca hacia un título de imputación de responsabilidad objetiva, que no puso el producto en circulación, que sea probable que el defecto que causó el daño no existiera en el momento en que él lo puso el producto en circulación, que el defecto se deba a que el producto se ajusta a normas imperativas dictadas por los poderes públicos. Si la norma que establece la producción, elaboración, fabricación de un producto para el momento era esa y el productor acató la norma, pues habría una causal de exoneración. Bien interesante ese debate. O que en el momento en que el producto fue puesto en circulación, el estado de los conocimientos técnicos científicos no permitía descubrir la existencia del defecto. Repito, lo mismo que dijimos ahora, exoneración entonces por la causal de riesgo de desarrollo. Y el caso panameño, para contextualizarlos y terminar, repito, con todo el respeto por la sensibilidad que para el país tiene esto. Este es el mayor envenenamiento por un producto farmacéutico en el mundo. La Caja del Seguro Social, para quienes están en contexto y no son de Panamá, compró cerca de 9.000 kilos de supuesta glicerina para pura a la empresa panameña Medicom, que a su vez adquirió la mercancía de la farmacéutica española Rasfer Internacional, que la trajo desde la China. Con esa supuesta glicerina pura, la Caja del Seguro Social elaboró un jarabe, un expectorante sin azúcar para la tos, para la gripa, que resultó no ser apto para el consumo humano porque contenía dietilenglicol, una sustancia altamente venenosa que se utiliza principalmente como refrigerante industrial. Esto es lo que la doctrina alemana llama el error craso. Y si aquí en la investigación penal se afloró además un conocimiento de eso y una adulteración de la fecha de vencimiento, ya nos podemos salir de los títulos de imputación de culpa o de responsabilidad objetiva hacia otras esferas que sería el dolo.
las autoridades sanitarias distribuyeron por el país más de 200.000 frascos del referido medicamento, pero solo hasta el año 2006 se empezaron a identificar los primeros casos. Las primeras ingestas de este producto fueron en el 2003. Pasan 3 años cuando empieza a aparecer la epidemia, que es una medición de los síntomas que llama la atención de las autoridades panameñas, y allí entonces encuentran que la causa es esto. Esto requirió dictámenes en Cuba, en Estados Unidos, en unos países de Europa. Esto fue una tarea ardua para finalmente encontrar que esa fue la causa de la muerte, que todavía se está discutiendo si son 400 o 800. Yo no sé en qué va el dato, por lo menos oficial, pero ahí hay un margen bastante grande de error. Pero supóngase que esa es la cifra menor. De 400 ya estamos hablando de una cosa absolutamente horrorosa. Y además 1.500 afectados, que esos 1.500 afectados tienen un cambio de vida total en el tema de insuficiencia renal y problemas neurológicos y de visión, de tal manera que la cosa es bien grave. Regáleme 2 minuticos, por favor. Entonces, ¿qué pasó en Panamá? Aparece, me parece que bien atendido por el Estado, una solución legislativa. Digo, ante semejante drama, esto no lo puede resolver únicamente la responsabilidad civil. ¿Cuándo nos vamos a meter en un proceso para resolver lo de estas 2.000 víctimas y atender sus necesidades? Y entonces salen 3 leyes, estas 2 y una de 2010, en la que finalmente se crea una comisión de seguimiento para atención de las víctimas, se establece una pensión vitalicia especial. Ojo con eso. Medicamentos gratuitos, centro especializado de toxicología que entrega los medicamentos, aunque no estén incluidos en el plan obligatorio como en Colombia, que es el POS, o en el cuadro básico de medicamentos de Panamá. Quienes salgan negativos tienen que estarse revisando gratuitamente cada año durante 5 años para evitar el riesgo y tener controles. Medidas tendientes a mejorar la vida y estabilidad laboral de los afectados y adicionalmente de los estudiantes. Es decir, sale el legislador y resuelve un problema, entre comillas, pero rápidamente, en cuanto genera todos estos beneficios, si me permiten la expresión beneficios, y por lo menos otorga unas pensiones. No dijo si esa pensión reconocida, que fue de 600.000 o después de 800, en fin, no precisó si ya eso terminaba la legitimidad para en un proceso de acción de reparación directa de indemnización poder pretender o acumular la pretensión de lucro cesante. En esas demandas que estuve revisando, todas tienen pretensiones de lucro cesante, no obstante el reconocimiento de lo que ya aquí es la pensión que equivale al lucro cesante de las víctimas. ¿Sí? Ese tema no se reglamentó y será el juez quien tenga que decidir si acumula la pretensión de lucro cesante con la propia de la pensión que está reconocida mediante ley reconocida y que se está en efecto pagando a las víctimas reconocidas, para cuyo proceso hay un protocolo establecido. Y la solución judicial, traigo aquí una sola demanda, repito, hay más de 250 demandas formuladas, porque hay más de 1.000 víctimas, unos fallecidos y otros gravemente afectados a su estado de salud, donde ya se vienen resolviendo algunos casos. Esta es una sentencia con ponencia del magistrado, el doctor Abel Zamorano, en donde se hace el análisis de la imputación de responsabilidad, muy juiciosa la lectura y el análisis de lo que implica la responsabilidad, los factores de imputación, una fundamentación teórica bastante extensa e ilustrativa, y no condena en concreto, condena en abstracto para que posteriormente se liquiden lo que corresponde por perjuicios materiales, daño emergente y lucro cesante, y para que se establezca el monto que corresponda a título de daño moral. Me pasé, ofrezco disculpas a los organizadores, pero quería terminar con esto y les agradezco mucho.